Hola, ¿cómo están? Tomando aquí el tema de la clase en línea, el tema que vamos a ver eh, en esta sesión es ver la parte teórica de los gráficos de control. Si repasamos un poco lo que es el ciclo del control de calidad, hemos visto que en primera instancia determinamos las características relevantes o críticas que debemos de evaluar en un producto o servicio. Recuerdan aquella presentación que hicimos, ¿no? Que hay características físicas, químicas, de tiempo, de comportamientos, sensoriales, etcétera, etcétera. Entonces el primer paso es determinar qué características relevantes o críticas son las que le dan valor al cliente, es decir, las que el cliente aprecia, y además aquellas características que son intrínsecas, ¿verdad? Habíamos dicho que el cliente no declara esas características, pero igual son relevantes, ¿no? Como decir, quiero una botella de agua que esté envasada, ¿no? Entonces esas serían las características intrínsecas. Entonces, una vez que ya se tienen estas características, el siguiente paso que hicimos fue determinar en un lote de producción el tamaño de la muestra a verificar. O sea, necesitamos, el principio es que yo quiero verificar si el producto cumple con estas características, ¿no? Del punto 1. Pero habíamos dicho que cuando los lotes de producción son grandes, entonces no es práctico ni es económico inspeccionar un producto por producto, inspeccionar todos los productos. Podemos calcular un tamaño de muestra y vimos entonces que estos tamaños de muestra se pudieran calcular con una fórmula aplicada en Excel, con tablas mil estándar y con Minitab. Recordarán que fuimos al laboratorio de Minitab y ahí tuvimos esta práctica sobre cómo el software Minitab también nos da planes de muestreo. Entonces, ya que tengo mi tamaño de muestra, ahora sí tengo que hacer las pruebas de calidad, que es un tema que hicimos en clase, deben de recordar. Y ya vimos que las pruebas de calidad pueden ser mediciones, inspecciones y ensayos. La mayoría de ustedes lo que hizo fueron mediciones, el trabajo que se hizo en clase. Entonces, ahora ya que tengo realizadas mis pruebas, el siguiente paso es analizar la información. Y la vamos a analizar de dos maneras. En este caso, a través de gráficos de control, y también el siguiente tema que veríamos para la próxima semana sería el cálculo de los índices de capacidad, ¿ok? Los famosos CP y CPK. Entonces, de esta manera estaríamos completando el ciclo de la calidad. Solamente quería hacer una breve introducción al tema para posicionarnos, ¿verdad? Que estamos aquí ya en la última fase de lo que se conocería como el ciclo de el control de calidad. Vamos a enfocarnos entonces en esta parte del análisis de la información a través de gráficos de control. Como su nombre lo dice, el gráfico de control es un recurso, ¿eh? Es un gráfico, es una ayuda, como dice aquí, para detectar variaciones en la calidad de un proceso de producción. Bajo la terminología del JUSE, o bueno, del JIS en este caso, la Asociación de Normalización Japonesa, dice que el gráfico de control es un diagrama que servirá para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para indicar que el proceso se mantiene en una condición estable. Y ¿cómo se compone un gráfico de control? Se compone, como podemos ver aquí, de 4 grandes partes.
La primera es la escala de calidad, es decir, cómo estoy midiendo mi proceso. Si lo estoy midiendo en base a productos aceptados o productos rechazados, si lo estoy midiendo entre porcentaje, ¿sí?, de productos, o si estoy midiendo alguna variable, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces la escala de calidad siempre va a ir en esta parte del gráfico. Las marcas de las muestras, perdón, el número correspondiente a las muestras, es decir, lo que hace un gráfico de calidad es analizar la calidad durante un cierto periodo de tiempo para ver si un proceso se mantiene estable. Entonces, para lo cual se requiere analizar cierto número de muestras. Pueden ser muestras diarias, pueden ser las muestras semanales, pueden ser muestras mensuales. En todo caso, la muestra va, el número de muestra va aquí. ¿Para qué? Para que haga cruz en coordenadas con los resultados de la calidad, que serían las marcas de las muestras. Por ejemplo, que yo tendría que en la muestra 1 tuvo un 60% de producto aceptado, y esa sería aquí la marca de calidad. La muestra 2 tuvo un 55% de producto aceptado, y esa sería entonces aquí la marca de la muestra. Y finalmente, los elementos que regulan o que nos hacen ver si un proceso se encuentra estable son los límites, para lo cual yo tengo un límite de control inferior y tengo un límite de control superior, y tengo además una línea central, o lo que se conoce también como un límite promedio. Para efectos de esta clase lo vamos a conocer como el límite central. La tendencia del proceso que vamos a evaluar, pues son estas líneas, que si las uniéramos, pues veríamos que este proceso se encuentra dentro de los límites. Entonces, cuando un proceso se encuentra en esta zona, decimos que está controlado. Si uno de estos puntos está fuera, podemos decir entonces que el proceso no se encuentra controlado, o no está bajo control, o se comporta de manera inestable. Hay unas tablas auxiliares de interpretación de estas líneas. Generalmente son para indicar tendencias internas del proceso, pero hay dos que son muy relevantes. La prueba 1 es la clásica, o se le conoce como prueba de General Electric. La prueba 1 nos dice que al menos un punto, ¿sí?, fuera de los límites, como podemos ver, significa que la prueba es positiva, es decir, que el proceso está fuera de control. Entonces, este análisis de pruebas en tendencias puede ser positivo o negativo. Si es positivo, quiere decir que da este resultado, esta gráfica que estamos viendo, y quiere decir que el proceso está fuera de control. La otra prueba relevante sería esta 8, que nos indica que un proceso puede estar dentro de los límites, pero tiene mucha variación, y al tener variación el peligro es que pueda tener un rebote y salir de esta zona. Entonces, estas son las pruebas. Únicamente para efectos de nuestros ejercicios vamos a aplicar la prueba 1, es decir, vamos a decir si el proceso está positivo, o sea, fuera de control, o es negativo, es decir, está controlado. Si aplicáramos la prueba a este gráfico, podemos decir que la prueba es negativa. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto fuera de los límites, por lo tanto el proceso se encuentra controlado. Ahora, los gráficos de control se dividen en dos grandes. Podemos examinar atributos o podemos examinar variables. Los más sencillos son los de atributos. En los gráficos de control de atributos yo puedo investigar cómo se comporta el proceso de acuerdo a dos características: cómo se comporta por el número de producto con defecto, o por la cantidad de artículos que salen defectuosos en un lote. En el caso de variables, lo que examino son datos cuantitativos, es decir, medidas en milímetros, medidas en centímetros, medidas en kilos, en gramos, y pueden ser de dos maneras: analizando el rango y analizando la
desviación estándar y en ambos casos analizando el promedio de desempeño del proceso. Entonces, para efectos de esta clase solo vamos a ver estos dos, artículos defectuosos y por ciento de unidades defectuosas y XR y XS. Explicando un poco más, bueno, nos dice que los gráficos de control para variables muestran las características de calidad que son medidas expresadas en unidades mediante números. En cambio, para atributos, pues son características de calidad que se observan y solamente se cumple o no, ¿verdad? Por ejemplo, en una caja de mangos, yo puedo determinar como atributo si el mango tiene la dureza requerida o no la tiene. Entonces, en una caja puedo decir, hay 90 mangos duros y 10 mangos que no reúnen la dureza, y esa sería una gráfica, sería instrumento para hacer una gráfica de control por atributos. Pero sin embargo, si yo también evalúo una característica cuantitativa variable como el peso, entonces yo ahí tendría que pesar cada uno de los mangos y sacar, por ejemplo, un peso promedio, y entonces eso sería un gráfico de control por variables. Entonces se dividen los gráficos en variables y atributos. Vamos a ver ambos gráficos y vamos a empezar con el gráfico de control para atributos, los cuales se dividen en gráfico P, gráfico NP y en gráfico C para número de defectos. El gráfico P, como podemos ver, mide la fracción defectuosa que hay en un lote de producción, y el gráfico P puede analizar ese mismo lote de producción pero bajo el punto de vista del número de unidades defectuosas, es decir, este se expresa en porcentaje y este se expresa en número de unidades defectuosas. Vamos a comenzar y aquí por el momento termina la explicación teórica. Muchas gracias.